la voluntad de Dios. Abba Padre. Soy consciente de que cuando realicemos algo para Dios, es para hablar de Dios, para hablar de Jesús, del Rey de Reyes. Sin embargo, quiero dar a conocer mi concepto sobre la voluntad del Señor. El simple hecho de fallarle a Dios, para mí, es algo que nunca deseo hacer. ¿Y sabes por qué? Ya que el negarse a hacer la voluntad se considera un acto de desobediencia. Es muy curioso que Dios siempre me pone ejemplos bíblicos, pero el que más me resalta es el de Moisés. Por cuanto Moisés desobedeció la voz de Dios, Dios no le permitió ingresar a la tierra prometida. Es en la obediencia de la voluntad que está la clave. Además, también vemos en la palabra demasiados ejemplos que aun siendo profetas, apóstoles, se equivocan, son humanos, pero sin embargo la desobediencia Dios la castiga. Por eso su palabra nos dice: puesto los ojos en el autor y consumador, para que no veamos a los hombres, sino a Dios. Nuestro Padre siempre quiere cumplir los propósitos que determinó para sus hijos y para que su remanente esté con Él por la eternidad. Pero, ojo, hay personas que aún no conocen su propósito. Tampoco se preguntan cuál es su propósito en su vida como creyente. Y además, nunca, ojo, nunca piden la dirección del Padre para que les guíe a su verdadero propósito. Hay otros que saben su propósito, pero están sirviendo a Dios en incógnito, sin que los vean. Y es bueno, es válido, escrito está, servir al Señor de esta manera. Hay otros que desean utilizar sus conocimientos, digamos, en tecnología y todo lo que Dios les brindó en su eterna sabiduría para anunciar por medio de esta herramienta, como las redes sociales, entre otras, su evangelio. Un día comenté que la tecnología es el medio que la humanidad va a ser engañada y que Satanás está usando, y realmente la está usando. Tengan en cuenta. Pero también comenté que la maldad es ausencia de Dios en el corazón del hombre. Así que un corazón agradecido y un corazón de Dios utiliza estas herramientas para la gloria y honra del Padre. Dios ha dado algo muy valioso a sus hijos, y es su Santo Espíritu, que nos alerta de todas las cosas, sean malas o también sean buenas. Lo conocemos como discernimiento, y todos lo tenemos, todos sus hijos. Porque ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Su cuerpo. Y es este discernimiento que es fundamental en la vida de todo creyente, pero se fortalece si se vive en el Espíritu, si se vive orando, leyendo y aplicando, teniendo intimidad con Él. Ojo, lo que voy a comentar en este momento. Las cosas pasan por algo. Y si pasaron de este modo, es porque así lo determinó el Padre. Si notas que estoy lejos, pero a la vez tan cerca, así lo determinó el Padre. Hay situaciones que el Padre determina y así se cumplen, como está escrito en su palabra, así como dice su palabra. No nos corresponde saber los tiempos y las sazones. Ojo, pero, oiga, este pero es grandísimo, tengámoslo en cuenta. Hay casos
Dios determina algo. Sin embargo, el libre albedrío y la desobediencia del hombre, así como ocurrió con Moisés, dañan lo que el Padre determinó. Lo comento de nuevo. Moisés tenía su promesa, pero por desobediencia a la voluntad del Padre, el Padre determinó no entregarle lo prometido. Es de allí la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículo 24 al 29. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de comenzar a leer esta parábola, les invito a que la lean completamente y tengamos en cuenta que Dios nos habla, valga la redundancia, en parábolas. Para pasar de lo carnal, ejemplos carnales, a lo espiritual. Aunque en ella nos hable, digámoslo, de economía, es un ejemplo para asimilarlo espiritualmente. Entonces, comencemos. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Tengan en cuenta esto, hombre duro. Podemos asimilarlo como duro de corazón. Y a continuación nos va a comentar por qué hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Hay dos palabras en este contexto: ciegas y sembraste. Nos debe retomar a la parábola del sembrador, ¿verdad? Y Dios me inquieta a comentar algo muy importante sobre esto. Y está en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza. A veces nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas y no es de esa manera. Es con su Santo Espíritu. Por lo cual tuve miedo. Ojo, con el miedo. Sigamos. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Tengan en cuenta estas dos palabras: miedo y negligente. El miedo y la negligencia son enemigos de Dios, porque quitan lo que Dios te quiere entregar. Esto no es a nivel económico, esto es a nivel espiritual. Cuando estamos hablando espiritual, estamos hablando de tu propósito. Y es por miedo, del miedo y de la negligencia. Y hay algo que también me inquieta Dios a comentar. En Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El accionar y la fe son demasiado importantes. Miremos qué tan congruente es la palabra de Dios. Todo nos debe retomar a varias cosas. Este texto nos está retomando a la palabra del sembrador. También hay algo muy importante. Jesús nos dice: yo soy el camino. Tenemos el camino, pero un camino hay que recorrerlo. Entonces, tenemos el camino, tenemos que estar agarrados de Dios, tenemos que tener fe, pero esa fe hay que accionarla, caminar por ese camino. Todo es congruente. Continuemos. Nos quedamos en negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Hay algo importante y es la palabra sabías. O sea, que las personas tienen conocimiento, tienen discernimiento, saben qué es lo bueno y saben qué es lo malo, pero aún así continúan haciéndolo. Saben, la palabra negligente es su significado, que no se esmera,
que no tiene cuidado, ¿verdad? Conocen que están haciendo cosas que no se deben, pero aún así las siguen haciendo. El tener un conocimiento ya te hace mucho más responsable de la acción que estás tomando, de la decisión, porque una decisión con conocimiento es peligrosa si se toma negativamente. Sigamos. Por tanto, debías, oiga, es que ya aquí el Señor le dice, es un deber haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Ahora viene, está subrayado en amarillo lo siguiente, porque recordemos que pasamos de lo carnal a lo espiritual. Dice el Señor, quíteselo pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es de allí que Moisés, por desobediencia, le fue quitado. Sin embargo, recordemos que ya estamos en la gracia, pero no debemos de abusar de esa gracia, porque también le será quitado. Mis hermanos, un ejemplo de un gran ministerio es el de Jesús. Miremos que Jesús también fue tentado en el desierto, y también aún su carne, siendo él Dios, estaba en contra de la voluntad del Padre. Vuelvo y lo comento, que la carne va a estar en contra de la voluntad del Padre. Miremos Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, la oración la dirigió al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Su carne no quería hacer la voluntad del Padre. Después dice el pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué interesante lo que acabamos de ver. Todos los ministerios tienen su propósito asignado y todos conforman el cuerpo de Cristo. Ten presente que Dios así lo ha determinado, pero por desobediencia se es quitado y entregado a otro. Hay esa gran posibilidad. Por mi parte, me muevo a donde la presencia de su Santo Espíritu me diga que debo de ir, que debo de moverme. Dios les bendiga enormemente y seamos más como Cristo.